al mundo espiritual y a la Inmaculada Concepción. Tendríamos que tener algo La de música, ¿no? Música, sí, música, se tendría que algo. bajar la luz. Porque bueno, hoy estamos en el feriado que celebra la Inmaculada Concepción de María. Acá es importante decir una cosa y es, no es la Inmaculada Concepción de Jesús, es de María. Suele haber una confusión con esto. ¿Qué significa? Que María fue concebida sin pecado original. Es decir, María fue concebida mediante una relación sexual por obra de varón, pero que estuvo libre de pecado original desde el momento de la concepción, ¿no? Esto, que es una creencia que estuvo dando vueltas desde la época medieval, recién pasó a ser un dogma de la Iglesia en 1854, con Pío IX. O sea, recién ahí, muy tarde, se considera un dogma, porque fue un debate teológico de siglos entre distintos teólogos que decían que María fue concebida sin pecado original y aquellos que decían, ojo con eso, porque si María está libre de pecado original, entonces, ¿cómo pensamos la redención de Cristo que debería ser universal? Sería universal menos María, ¿no? Entonces, O sea, María no necesitaba redención. María no necesitaba redención, entonces esa redención, que era la misión de Cristo, no iba a ser universal. Y si hubo uno nacido sin pecado original, podría haber habido dos. Y puede venir otro. Entonces, eso fue un debate teológico que llevó siglos, ¿no? Santo Tomás en contra, fue un debate entre órdenes religiosas. Por un lado, Santo Tomás es el que decía que como la redención es universal para la naturaleza humana, exacto, no puede haber un ser humano excepción. exento de Claro, esa los dominicos operación. seguían a Santo Tomás, decían esto no puede ser, los franciscanos, los jesuitas seguían la idea de la Inmaculada Concepción de María. El tema es que la Inmaculada Concepción en realidad se empezó a difundir en la sociedad, que empezó a festejar el 8 de diciembre. Antes de que hubiera un dogma. Mucho antes de que hubiera un dogma. Y en esta idea de la Inmaculada Concepción se cruza mucho la política con la religión. Entonces me gustaría que veamos cómo es ese cruce en el caso de Argentina y un poco antes del caso de Argentina, en el caso del Río de la Plata. Y sobre esto hay un libro de un historiador que se llama Roberto Di Stefano, que se llama La Inmaculada Concepción en Argentina. El libro donde va rastreando esta historia de la Inmaculada Concepción y tiene un argumento que a mí me gusta, que dice cómo la Inmaculada Concepción fue invocada en distintos momentos de la historia para oponerse y luchar contra un otro. Por ejemplo, en la España medieval para oponerse a los judíos y a los musulmanes, en la época colonial para oponerse a los indígenas, en el siglo XIX para oponerse a los laicos y los secularizadores, en el 55 para oponerse a los peronistas, hoy para oponerse a los abortistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega hasta acá el culto de la Inmaculada Concepción? Bueno, Di Stefano dice, llega con las carabelas, llega con Colón. Ya Colón el 8 va a empezar a celebrar con cañonazos y festejos el 8 de diciembre, ¿no? El culto a la Inmaculada Concepción. Porque ese culto va a ser muy Pensá importante. que estamos hablando de 4 siglos antes de que se declare como dogma, porque era muy importante en España el culto a la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque era algo así como el símbolo que unificaba una monarquía, que era una monarquía que recién se estaba conformando y unificando, y va a ser el símbolo que va a unificar a todo el imperio más grande del mundo. Entonces, la corona española, la monarquía española, tanto los Habsburgo como los Borbones, van a presionar o van a difundir este culto a la Inmaculada Concepción, y de hecho van a presionar al Vaticano para que esto finalmente se declare como dogma. Entonces, ya vamos a tener festejos de la Inmaculada Concepción en Latinoamérica en la época colonial, especialmente en zonas de fronteras, donde lo que se trataba de mostrar era a la Virgen en contra de aquellos indígenas que se resistían a la colonización, ¿no? Entonces, la Virgen era el estandarte en este proceso evangelizador. Ahora bien, con la Revolución empieza a eclipsarse, en el momento revolucionario en Latinoamérica, este culto a la Virgen, porque estaba muy asociada a España, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos en el Río de la Plata una virgen como la Virgen de Guadalupe que tenían los mexicanos. Entonces, en nuestro caso va a haber un proceso ahí de eclipse del culto a la Virgen. a pesar de la cantidad de curas que había Sí, total. en el Congreso Tucumán, en todo el proceso de independencia. No teníamos una virgen En la Junta de propia, Mayo. ¿no? Una virgen criolla, por decirlo de No alguna había manera. una virgen propia. Una virgen propia como la guadalupana. Pero, ¿cuándo reaparece? Bueno, a fines del siglo, en 1870, en realidad ya un poco antes en Europa va a empezar a tener un rol importante de nuevo la Inmaculada Concepción en el contexto de las revoluciones del 48, que es de hecho cuando Pío IX lo establece como dogma, porque ahí se convierte en el símbolo en contra de la modernidad y la secularización. Es decir, la Inmaculada Concepción es la que viene a luchar contra los laicos
y se toma eso hacia 1870 acá en Argentina. Ahí vamos a tener un contexto en el cual, por ejemplo, va a haber un incendio del Colegio del Salvador que va a ser muy importante, dice Roberto Di Stefano. Después, por supuesto, todas las leyes que va a impulsar el gobierno de Roca, de separación de Iglesia y Estado. Y en ese contexto, los católicos empiezan a tomar a la Virgen y a la Inmaculada Concepción como un estandarte en contra de los secularizadores y de los laicos, ¿no? De este proceso de modernización. De hecho, es en esa época, por ejemplo, que Luján se convierte en un santuario nacional y en un lugar a donde se empieza a ir a peregrinar a nivel nacional. Pero después, ¿cuál es el otro momento donde la Virgen y la Inmaculada Concepción se convierten en un estandarte de lucha muy importante? En el gobierno de Perón, en el contexto del conflicto con la Iglesia. En 1954 empieza el conflicto con la Iglesia y coincide con el centenario del dogma. Efectivamente. Entonces, en ese contexto, Perón desaira a los católicos, no va a la celebración del centenario, y los católicos, en el momento del golpe, ¿qué van a decir? Sobre todo Aramburu y distintos diarios católicos. El golpe de 1955 y derrocamiento de Perón es un triunfo de la Virgen, ¿no? Entonces la Inmaculada Concepción se convierte en un estandarte en contra del peronismo. Va a tener otros avatares, pero me parece importante decir cuándo el 8 de diciembre se vuelve a convertir en feriado nacional, porque Perón lo había sacado. Con Menem. Menem, muy pragmático, en un contexto en el cual la Iglesia lo estaba criticando por el aumento de la pobreza, por el aumento de la desocupación. ¿Qué hace? Puentea al episcopado, se quiere meter en el bolsillo a Juan Pablo II. ¿Y qué le da Juan Pablo II, que era el Papa Inmaculista? Le va a dar el feriado del 8 de diciembre y un debate en contra del aborto, porque en ese momento a nivel mundial la Virgen y la Inmaculada era el estandarte en contra de las campañas a favor del aborto. Mucho antes del dogma, ya en la iconografía, el famoso cuadro de Murillo, no sé si lo tenemos. Sí, lo tenemos por ahí, me parece, al cuadro. A ver. Mira qué cuadro. Ahí está, hermoso. Que de hecho el manto azul y manto blanco... Eso es siglo XVII, ¿eh? Sí. Es decir, 2 siglos antes. Efectivamente, acá en Argentina se ha tomado como que el manto azul y el manto blanco está relacionado con la bandera y la pureza de la Virgen, con la pureza argentina. Gracias, Ana, gracias, Camila. Nos vamos rápido, un corte, y viene Carola con el whisky.